Ahí en ese edificio, por ejemplo, de enfrente se ven como todos los agujeros de las balas, ¿no? Hay un montón. Pongo un dedo. Aparte es por todos lados que están. Estas son las típicas paredes. Está todo así las paredes. Bueno, acá estamos en uno de los edificios totalmente destrozado. El guía nos contaba que hay muchos edificios que los pusieron a la venta, pero que realmente no hay recursos. Hoy en día, con lo que se cobran los impuestos, se pueden llegar a arreglar, pero los impuestos son muy altos para vivir acá, lo cual no facilita que haya más inversión extranjera. Bueno, toda esta zona es espectacular. Del otro lado del puente, ahora. Es de acá, es de acá. De acá se ve mejor. Ya estamos en pleno viaje con el Tesla por el mundo. Después de tantos meses, imaginando cómo iba a ser esto, la aventura ya comenzó. Venimos de Sarajevo, la capital de Bosnia, donde estuvimos en un puente que desencadenó la Primera Guerra Mundial y además recorrimos el túnel que fue clave para mantener vivo la ciudad durante esa misma guerra. Y ahora vamos hacia el sur, llegamos a Mostar, una ciudad que parece fuera de las postales más lindas de los Balcanes, pero que todavía conserva cicatrices de una dura guerra. Pero antes de todo eso, estuvimos parando en algunos pueblitos que son mágicos entre ambas ciudades. ¿Viste el color del agua? El agua es espectacular, transparente. Camino a Mostar, nos encontramos con este lugarcito, este pueblito, es un espectáculo. Espectacular. ¿O no? Sí, 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 es divino. Bueno, acá donde estoy yendo a Plaza España para empezar este recorrido. Como se ve ahí arriba, todo lleno de montañas. Así es Mostar, está rodeado, es como si fuera un valle de montañas. Acá está Plaza España donde quería venir para explicar un par de cositas que me parecen bastante interesantes. Bueno, acá tenemos un edificio que fue bombardeado, acá tenemos otro, fíjense cómo es un punto estratégico, allá al fondo hay otro, y acá enfrente tenemos otro que es el que voy a mostrar ahora, donde esto se bombardeaba incluso desde ahí arriba, desde la montaña. Los serbios nunca bajaron a combatir mano a mano, sí cuerpo a cuerpo. Fue un poco diferente. Acá estamos en Plaza España, bueno, y acá tenemos un homenaje. Son todas las personas que, bueno, que fallecieron en la guerra entre el 92 y el 95, cuando Bosnia se declaró independiente y desde Yugoslavia, bueno, desde Serbia en realidad no querían eso. Y bueno, estuvieron acá. Igual hay muchos que no solo murieron hasta el 95 fue la guerra, sino después también. Bueno, ya estoy acá en Plaza España y sobre todo en Bosnia. Después de Sarajevo, que fue la capital, llegamos a Mostar.
si soy sincero, claramente es lo que más me entusiasmaba de conocer de Europa, era esta parte del este, por toda la historia que hay, por ser lo más desconocido en sí, por tener mucha relación. Realmente hay muchos yugoslavos que emigraron para Sudamérica. Hoy, si pensamos en amigos, familiares, tenemos gente que tiene apellidos de acá. Así que, bueno, era una de las partes que más tenía ganas de venir. Creo que lo mejor para explicar un poco la historia es entender el contexto, porque hay muchísimos años detrás de todo esto, ¿no? Hoy en día estamos en Bosnia y Herzegovina. Es un país, pero es como si fueran dos regiones. Se tiene que entender Bosnia más al norte y, digamos, Herzegovina desde Mostar, donde estamos, para abajo, es más Herzegovina. Después de esto hay otro punto clave en todo esto. Hay como tres ramas o tres religiones, ¿sí? Tenemos los ortodoxos, que son los serbio-bosnios, tenemos los católicos, que son los croatas bosnios, y tenemos los bosníacos, ¿sí? Que son los originales, que son musulmanes. Entre esos tres se divide hoy en día el país. ¿Y por qué digo división, aunque conviven? Porque hay 4 presidentes. Un presidente, obviamente, de cada rama de estas que menciono, y otro presidente que puso la ONU, ¿sí? Que en este caso creo que el actual es alemán. Y se van turnando, ¿sí? Para poder gobernar. Y acá viene lo más interesante y es lo que voy a explicar ahora. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se llega a esta parte de que estamos hablando de 3 ramas básicamente acá? Bueno, dentro de lo que es Europa del Este, obviamente el primer imperio que estuvo fueron los eslavos. Después vinieron el imperio austrohúngaro, pero realmente fueron de 40 a 50 años, no es que hay tanto, pero acá se pueden ver construcciones de eso. Y después lo que vino fue el imperio otomano, ¿sí? Evidentemente los turcos, Constantinopla en aquel momento, que estuvieron cerca de 400 a 600 años por acá, lo que es un montón. Bueno, cuando por fin se van los otomanos, ahí empieza lo que conocíamos como la Yugoslavia, ¿sí? Aquel país que estaba integrado por varios países hoy en día, como era Serbia, Montenegro, bueno, Bosnia, incluso Croacia, Eslovenia, Macedonia. Sí, estaba integrado por todos estos. Es la típica Yugoslavia que conocemos, la Yugoslavia de Tito. Tito seguramente a muchos nos suena, ¿no? Bien, a partir de ahí se empiezan a independizar todos los países. Cada uno de esos países, después de que el comunismo empieza a caer, empieza a verse una debacle en lo que era el país de Yugoslavia. Los países empiezan por Eslovenia, la capital era Serbia, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque es para todo lo que viene ahora. Y después, cuando Bosnia se quiere independizar, que es en el 92, hacen un referéndum. El referéndum obviamente gana la independencia y logran esta independencia de la que estamos hablando. Pero ¿qué pasa acá? Punto importante. No se la quieren reconocer, ¿sí? De hecho, serbios bosnios que había acá, más serbios. Y ahí empieza la guerra entre el 92 y el 95 para que Bosnia no sea libre, que termina ganando Bosnia. Pero hay varios matices y justamente acá es donde queda como toda esta mezcla de la que hablaba antes. Chichas, ¿no? Después dijo también la piezca pizza, que es como una hamburguesa. Y esta es una especie de goulash, que también está bueno. La del goulash va, ¿eh? ¿Qué vas a pedir? No es foto, ¿eh? Es video. La ensalada esa con los quesitos ricos, ¿cómo se llaman los quesitos? La vegetariana. Bueno, sí, y tienen 3 opciones vegetarianas. No, pero el queso ese lo tenés que probar. Yo cuando lo probé en Serbia, es el mejor queso del mundo. Bueno, todo lo que yo le pedí. A mí me gusta ese, ¿sí? Eso con esos contrastes me encantan. Ay, a mí también. Bueno, dale, ese. ¿Ya lo tenemos? Sí. Bueno, voy a parar, escuchame, porque lo quiero tener grabado esto. ¿Qué? Esto va a quedar para la historia. ¿Qué? ¿Qué dijiste de Mostar? No, que me encantó, que reviviría acá. Es como... es encantador el pueblito, como que te transporta a otra época. ¿El guía, decís vos? Claro, que estas cosas sí son típicas de aquí, porque hay muchas cosas que son importadas de Turquía y de China y que no son artesanías autóctonas. ¿El qué? ¿El puente? Sí, el puente es una cosa encantadora. Es más, mira, capaz que nos pagamos el viaje. Empiezo a juntar plata por tirarme del puente. Puede ser una inversión, te digo. Y encima me re divierte. ¿Qué es eso? Momento foto. Nunca compraste la Polaroid, ¿no? No. ¿Querés la Polaroid? Sí. Pensaba comprarla a la vuelta del viaje porque si la compramos a la vuelta no tenemos que llevarla, cargarla y cuando volvemos imprimimos la foto de cada lugar. Porque una foto nuestra con este fondo me encantaría. Es ahí arriba donde estaba bien, donde están allá la gente. Ahí tenés la mejor vista del puente. Sí, o pega el solcito ahora, ¿no?
Sí, feliz, era lindo. Qué lindo. Necesito un par de vestidos. Ya estamos pidiendo para gastar. Es de acá, es de acá. De acá se ve mejor. Bueno, acá atrás mío tengo uno de los edificios bombardeados. Lo que solían hacer en aquel momento, como yo comenté, en la montaña de atrás era donde todos, digamos, los serbios y los serbios bosnios que luchaban para que Bosnia no se independizara, esperaban en la montaña, ¿sí? Bombardeaban desde ahí, no es que bajaron a la ciudad. El plan de ellos era bombardear edificios como este, que son bancos, sí, shoppings, los puentes los destruyeron todos también, para que la ciudad no pudiera tener recursos, ¿sí? Alimentos, medicinas, incluso armamento de guerra, con ese fin de que en algún momento los bosnios sacaran la bandera blanca y dijeran, bueno, nos rendimos, ahora pueden bajar. Eso nunca pasó, los bosnios resistieron, los bosnios sabían que eran fuertes en ese punto y lograron ganar esta batalla. Ahora bien, en la ciudad se reconoce muy claro la parte donde estoy, que es más croata, digamos, o incluso, digamos, menos musulmán, podemos decir. Del otro lado, es como si estuvieras en Estambul. Es impresionante. A mí me gustan las dos cosas, pero dicen que es como que hay como una segmentación, que dividan dos Mostar, ¿sí? Del otro lado, que es lo que veremos próximamente, y de este lado, que es más, podemos decir, se nota más el imperio austrohúngaro, también se nota más lo que viene de Serbia, y del otro lado es todo más musulmán, que es un poco lo que veremos hoy. Hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando vengo a la ciudad siempre intento hacer un tour para que alguien de acá me lo cuente. Tuvimos la suerte de que nos tocó Iván, que excelente el tour, lo hizo en español y aparte nos explicó muchas cosas. Él es bosnio. Y bueno, yo a él una de las preguntas que le hice fue cómo conviven, ¿no? Tres religiones tan diferentes. Bueno, quizá la ortodoxa y el catolicismo es más, y el cristianismo es más cercano, pero el musulmán sí que es diferente. Me decía que en principio no hay problemas con eso, que pueden convivir, que de hecho están los tres gobiernos, pero que bueno, que sí que puede llegar a haber alguna tensión más política que de la gente. Así que bueno, eso me pareció positivo. Y también tuvimos una semana acá, este ya es el último día, pero hemos notado que se enriquece culturalmente, que ves un montón de cosas diferentes. De hecho, no hay inseguridad en la ciudad, podés caminar, podés disfrutar de diferentes ambientes, de diferente cultura. La verdad que yo creo que lo hemos disfrutado mucho. Me encanta que a pesar de que estamos como medio en una autopista, los autos te paran acá. Ahí hay mucho respeto también. Bueno, acá estamos en uno de los edificios totalmente destrozado. El guía nos contaba que hay muchos edificios que los pusieron a la venta, pero que realmente no hay recursos. Hoy en día, con lo que se cobran los impuestos, se pueden llegar a arreglar, pero los impuestos son muy altos para vivir acá, lo cual no facilita que haya más inversión extranjera, que pudiera arreglar todo este tema. Acá podemos ver un poco el contraste de la ciudad y lo que decía antes, ¿no? Tenemos acá dos edificios en ruinas totalmente que fueron bombardeados. Sin embargo, esta es una zona donde hay muchos restaurantes bastante buenos y con terracitas acá, muy bien organizados. Es contraste que permanentemente se va viendo. Acá tenemos una mezquita que en realidad hay un montón por toda la ciudad. Y cómo está mezclado, ¿no? Con la ciudad, con la parte que quizás es menos musulmana. Fíjense la diferencia, ese edificio viejo, antiguo, que fue creado en la época de Yugoslavia seguramente, con el bar que hay abajo que parece de mucho nivel. Tremendo cómo está esto, este lugar muy lindo, acá todo en ruinas, ahí arriba. Incluso se ven hasta las huecas de las balas, ¿no? De lo que quedó de la guerra. Bueno, estamos llegando a la parte del puente donde se divide la ciudad, ¿sí? Lo que dije, más la parte musulmana con la otra parte. Lo curioso de todo esto, que también nos contaba en su momento el guía, es que incluso hay sistemas médicos diferentes. Se ve que hay un sistema más deficitario del lado musulmán que de este lado. O sea que donde te caigas, donde te pase algo, quizás
te puedan atender de una manera mejor o peor. Bueno, y acá ya estamos en el puente que divide todo. Allá está el puente más conocido, que lo vamos a ir a ver ahora. Para el otro lado se ve la ciudad, ¿sí? Miren el color de esa agua, es verde turquesa, increíble. Este lugarcito que se ve acá abajo, bueno, está genial porque hay mucha gente que viene, se queda tomando algo. Ahora no hay nadie, es temprano, pero la verdad que lo vi muy lindo también. Hay como varias plataformas así rocosas. Bueno, y allá en la punta de la montaña, que era desde donde atacaban acá, fíjense que hay como unas letras escritas que dice BIH Volim T. Significa Bosnia y Herzegovina te amo, pero nos contaba el guía que en la época de la Yugoslavia decía Tito te amo. Fíjense cómo lo usan como un símbolo de la ciudad para mandar mensajes desde ahí arriba. Bueno, ya estamos de este lado y ya estamos viendo la primera mezquita. Bueno, ahora a medida que vamos a ir avanzando vamos a empezar a ver toda la parte... Una mini Estambul. Es hermoso. La verdad que de los lugares que hasta ahora en Europa más me gustó. Yo creo que Kotor en Montenegro y Mostar acá en Bosnia son lugares espectaculares. Bueno, ya nos encontramos con el primer edificio bombardeado durante la guerra. Eso ahí arriba nos contaba el guía que era un shopping. Fíjense cómo quedó. Entrando por estas calles laterales me encontré esto. Fíjense cómo está totalmente destruido. Y estoy nada, ¿eh? Ahí está como la avenida principal. Ya nos podemos dar cuenta como ya todo empieza a ser de roca, ¿no? Todo el estilo este que yo decía antes. Y acá tenemos la mezquita, que es la más importante de acá de Bosnia. Esto que vemos acá al lado, nos contaba el guía que los musulmanes antes de entrar a la mezquita siempre vienen acá, se lavan la mano, los pies, para poder ingresar a la mezquita que tenemos acá. Otra cosa curiosa, si se fijan, ese edificio parece mucho más viejo que este. Sin embargo, ese tiene 100 años más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente por la diferencia. Este edificio que vemos acá no fue construido por el Imperio Austrohúngaro, que sí fue el otro. Qué contraste, por Dios, esta plaza que está hermosa con el edificio que quedó en la guerra ahí atrás. Ahora sí, definitivamente estamos en la pequeña Estambul. Un lugar espectacular, hermoso. Bueno, este es el mejor momento del pueblo porque cuando te asomás por acá se ve el famoso puente de Mostar. Cosas importantes que nos decía el guía, en esa torre que se ve ahí de ese costado siempre estaban los soldados defendiendo la ciudad y acá teníamos todo el armamento en la otra. Bueno, si se fijan acá hay como pequeños, no está liso, ¿sí? Tenemos como esto que lo traba. Esto era porque en aquella época los carruajes y los caballos patinaban, entonces crearon esto para que no pasara, que no se resbalaran, no patinaran y no se cayeran.
Bueno, toda esta zona es espectacular. Del otro lado del puente, ahora tenemos un montón de restaurantes, obviamente toda cultura musulmana, pero tenemos restaurantes con vistas al borde del río, escalados entre las montañas. Ahora veremos un poquito más. Bueno, y acá viene otra parte espectacular, que es esta de acá. Vamos a bajar por acá, que creo que se va... Creo que acá se va al puentecito este antiguo. Que este dicen que era un poquito más antiguo incluso que el principal de Mostar, unos años menos. Pasa que está justo metido entre medio de lo que es esta parte de la ciudad. No, es increíble, es hermoso el puente. Este creo que sí no fue destruido igual que el otro. Me parece increíble esta parte donde tenés los restaurantes ahí a pie del río. La verdad que estoy disfrutando mucho esto de que haya varias culturas en un mismo lugar. Ahora mismo estoy en el puente. Estoy pasando por el puente. Este no resbala tanto, pero quiero que vean acá atrás. Tremendas vistas. Y del otro lado. Hay una cosa que me dejó un poquito triste, que era que contaba que antes de la guerra, de este bombardeo terrible que hubo acá, que no fue hace tanto, fue en el 95, él sentía que había más desarrollo, y es verdad, porque todos estos edificios que nosotros veíamos bombardeados, ya en ruinas, eran edificios importantes. Estamos hablando de shopping con mucho comercio, que es el comercio lo que hace es que todo funcione, obviamente, ¿no? Los puentes se restauraron, eso sí, pero quedó mucho en ruinas, y aunque disfrutás esa parte espectacular, ves todavía muchos rasgos de la guerra, y eso te queda como un poco la tristeza, eso, y más cuando la escuchás de alguien que vive acá, ¿no? Es una historia un poquito fuerte, y sobre todo para gente, bueno, personas como yo, que vengo de Argentina. Estuvo la guerra de Malvinas, pero no vivimos una guerra en sí en una ciudad con un asedio constante con bombardeos y todo eso, y no tenemos ni idea de lo que es eso. Bueno, dejamos Mostar y Bosnia. Próximo país, Montenegro, del cual no haré videos porque ya tengo 2 en el canal muy buenos hablando de su historia y los mejores lugares. Un verdadero lujo. Allí haremos un viaje hasta la capital porque nos vamos a Argentina, ya que Carla dejará definitivamente su departamento que alquila, guardaremos las cosas en una baulera y continuaremos viaje. Y sí, se viene un país que me muero por conocer, Albania. Pura historia de 50 años de comunismo y lo que más me gusta, una resiliencia histórica de su pueblo que se ha puesto de pie y está construyendo uno de los mejores países de Europa.